los asiduos a la librería ya sabéis que estamos empezando a traer a las editoras, que nos gusta muchísimo, y en esta segunda ocasión que traemos un editor, traemos a Esther Vallejo, que es una maravilla su editorial, es Editorial Amarillo, y os dejo rápidamente con ella porque tiene muchísimas cosas que decirnos y nos va a encantar. Parte con vosotras. Gracias. Antes de nada, os agradezco de corazón que estéis aquí, porque bueno, soy una editorial todavía muy desconocida, entonces creo que la gente que le apetezca venir aquí, pues lo agradezco mucho, y agradezco lógicamente también a Ángela y a todo el equipo de la librería de Ángela, pues que me hayan dado esta oportunidad. Yo vine aquí el verano pasado, el último verano, hablamos un poco y me dijo Ángela, pues ¿por qué no te animas si vienes en septiembre? Y aquí estoy. Además ayer estuve dando una vuelta por Benavente y viendo todo lo que es cosas muy chulas. Y en fin, ha sido un viaje que ya me voy muy contenta. Entonces, bueno, soy Esther, como ha dicho Ángela, la editora de Amarillo. Yo vengo del mundo de las librerías, he sido librera toda la vida. Pues no sé si quieres. Sí, he sido librera toda la vida en Madrid, y bueno, hace un año decidí montar esta editorial. Siempre me ha llamado la atención el mundo de las editoriales y esto de cómo se hace un libro, ¿no? ¿Qué pasa con el libro antes de que llegue a la librería? Entonces, bueno, hace un año decidí ya dejar mi trabajo anterior y me puse en marcha con la editorial. Yo lo que había pensado es que, aparte de hablaros de Amarillo Editora, pues contaros un poco cómo se hacen los libros, ¿no? Que empezase a... Entonces, bueno, yo lo primero que hice fue determinar el nombre de la editorial, que es Amarillo Editora. ¿Por qué es amarillo? Pues yo no tengo nada, o sea, el color amarillo especial ni a favor ni en contra, pero sí es el color que cogen los libros con el paso del tiempo. Cuando los libros se hacen viejitos, pues amarillean un poco, y a mí eso me gusta mucho. Entonces fue un poco el nombre que le puse a la editorial. Y lo siguiente fue concretar un poco cuál iba a ser mi línea editorial, porque sabéis que todas las editoriales, pues hay unas que se dedican a publicar infantil, otras pues solo libros escritos por autoras, etc. Entonces mi línea editorial, que la tuve clara desde un principio, pasa por rescatar obras de autores o de autoras de hace años que en su día fueron importantes, que tienen calidad literaria suficiente como para que puedan interesar hoy día a los lectores actuales, ¿no? Entonces son obras que por razones pues, a veces sociales, políticas o incluso personales del propio autor pues, han quedado un poco relegadas al olvido, pero yo creo que pueden ser interesantes. Y por otro lado, también me gustaría ir incorporando al catálogo editorial a algún autor extranjero que en su país ya tenga una trayectoria literaria de peso, pero que aquí no sea muy conocido. Entonces, bueno, pues por ahí voy. Entonces, bueno, ya una vez que tenía claro todo esto, pues ya los siguientes empezaron a publicar. Lo digo así, que tal, pero bueno, tiene sus cosas, ¿no? Como todo en esta vida. Entonces, bueno, primero pues eliges qué autor me apetece, ¿no? A veces me dicen, ¿de dónde sacáis los autores? Pues es que depende, hay muchas opciones, o bien como lectores, leyendo, sabéis que sois lectores, un libro a veces te lleva a otro libro, es un poco la magia, yo creo, de la literatura, que lees a un autor y acabas leyendo a otro autor, ¿no? O bien, pues, por propios gustos personales que te interese un autor, o a veces, sencillamente, yo una vez oí a un editor que decía que el editor lo lee 24 horas al día, y creo que es un poco verdad, no en el sentido de que estés todo el día así con los ojos, tengo que editar, pero sí es verdad que allá donde vas un poco con la antena puesta, y en cualquier momento pues puede surgir un comentario, o vas a ver pues, una exposición y ves lo que sea, ¿no? O una película, y eso es hablar de un autor que no conocías y te apetece investigar un poco. Entonces, una vez que tienes ya claro que quieres publicar un autor, lo siguiente es, lo que hay que hacer es comprar los derechos de publicación, que como sabéis en España está la ley de propiedad horizontal que regula un poco la propiedad de las obras, de este tipo de obras. Entonces la ley dice que a partir de 70 años desde la muerte del autor, la obra de ese autor es del dominio público. Eso, por ejemplo, me pasó en el caso de Saba, que fue el primer libro que publiqué. Bueno, no sé si lo he dicho, la editorial tiene un añito nada más, creo que sí lo he dicho. Saba fue el primer autor que publiqué, es un autor que le tengo mucho cariño desde que era adolescente y oí hablar de él por primera vez en una clase de literatura. O sea, me enamoré del personaje y luego con los años seguí un poco leyendo su obra. Entonces Saba es un autor de finales del 19 y murió a principios del 20, con lo cual su obra está libre de derechos. Yo a través de la Biblioteca Nacional conseguí el texto original y trabajé con él hasta publicarlo.
El resto, por ejemplo, no, son autores que no han pasado 70 años, entonces lo que hay que hacer es buscar quién detenta, digamos, los derechos sobre esa obra. A veces son los propios herederos familiares del autor, o nietos, hijos, primos, lo que sea, y otras veces es una agencia literaria la que las agencias literarias, pues lógicamente lo que hacen es intermediar entre el autor, si está vivo, o entre los herederos y las editoriales que puedan tener interés en publicar ese libro. Entonces, cuando ya das con ello, a veces no es fácil, porque hay, por ejemplo, el caso de Severo Sarduy, lo lleva una agencia en Barcelona y bueno, no tuvo ningún problema. O en el caso de Lores Medio, que fue una autora asturiana, ella no se casó, no tuvo hijos, no tuvo descendencia, pero creó en vida una fundación precisamente dedicada a facilitar que autores noveles fueran aparatos, ¿no? Pues esta fundación es la que hoy día tiene los derechos sobre su obra. Yo contacté con ellos y fue todo fenomenal. En el caso de Elisabeth Müller me costó... Esta autora es catalana, tiene un nombre que parece que es extranjera, pero es catalana. Lo que pasa es que tenía familia holandesa, no sé, algo así. Entonces, a veces tienes que hacer una labor puramente de detective, ¿no? De coger el apellido de ella, se casó con no sé quién, tuvo un hijo, yo vi que había tenido un hijo, y luego resultó que el hijo ya había fallecido hace unos años, ¿no? Entonces sigues investigando y vi que el hijo había tenido a su vez hijos. Entonces encontré un señor que se llamaba Enrique Launer, que yo supuse que a lo mejor era el nieto y tal. Estuve investigando y a través de una página de Facebook le escribí, pero allí no contestaba nadie. Yo decía, madre mía, y luego vi que en la página hablaba de una asociación de buceo y yo decía, madre mía, me estoy yendo por los cerros de Úbeda, pero luego dije, a ver, piensa, se puede ser nieto de una escritora y además gustarte el buceo, ¿no? Y bueno, seguí indagando y al final en la asociación me pusieron en contacto con él, que tampoco tenía claro que fuera el nieto, y al final me dijo que sí, porque este hombre se va a lo mejor un mes, se fue, cuando yo conseguí hablar con él, llevaba un mes en México buceando en no sé dónde, o sea que fue un poco complicado. Pero luego ya muy bien, porque es un encanto de hombre y además está haciendo una labor muy importante de conservación del legado de su abuela, ¿no? Que hoy día ya está en la Universidad de Barcelona y lo conservan allí. Entonces, bueno, todo esto a veces es más fácil, a veces más difícil, y cuando ya das con ello, pues ya lo que hace la editorial es hacer una oferta, ¿no? Pues propone, se dice pues qué beneficios se va a llevar el autor sobre las ventas, durante cuántos años quieres comprar esos derechos, si los compras solo para vender en España o fuera de España, no sé, luego por ejemplo los derechos subsidiarios, que eso es, pues si un director de cine viene mañana y que hace, por ejemplo, Alba Grey, yo la veo una novela súper cinematográfica. Si el día de mañana un director de cine quiere hacer una película, o Antena 3 quiere hacer una serie de televisión, o alguien que haga videojuegos, un videojuego, pues todo este tipo de cosas hay que decir si quieres comprarlo o no. Yo soy muy pequeña y todavía no me meto en estos berenjenales, pero eso se hace. Y bueno, se establecen esos términos, se firma un contrato y adelante, ya empiezas a trabajar con el texto. A veces te facilitan, sobre todo las agencias, te facilita el texto original, escaneado, y otras muchas veces no. Por ejemplo, en el caso de estas autoras, que son de los años 50, que escribían a mano o a máquina, pues no hay nada en el ordenador. Entonces yo lo que hice fue pues, buscar una edición de los años 40 de segunda mano en librerías de viejo y con una maquinita escanear página a página. O sea, es un trabajo un poco pues, laborioso, pero es así. Entonces cuando ya tienes el texto, lo primero que se empieza es ya, yo lo que hago es revisar que el original y lo que se ha volcado en el ordenador, los párrafos estén bien, porque sabéis que a veces se descoloca todo, y lo que voy haciendo es ir leyendo y redactando notas a pie de página si considero que son necesarias. Los libros de amarillo llevan notas a pie de página, pues son notas muy sencillas, o sea, yo no me meto en berenjenales etimológicos. Yo lo único que pretendo es que faciliten un poco la lectura. O sea, por ejemplo, en el caso de Sarduy, que es un autor cubano, pues este libro me ha dado mucho trabajo, aunque me lo he pasado pipa, la verdad, haciéndolo, porque claro, tiene muchas expresiones cubanas o menciona personajes de la cultura de allí que si no los conoces, no es que no lo entiendas, pero te pierdes muchísimo. Yo cuando me puse con el texto, yo lo había leído ya 2 veces, me había gustado mucho, pero cuando empecé a hacer notas dije, madre mía, es que esto es otro mundo, ¿no? Además, la literatura de Sarduy es muy colorista y bueno, en fin, es una maravilla. Entonces, bueno, os he traído unas láminas muy caseras, porque todo esto se hace en el ordenador, son unas cosas, impresiones
para que veáis un poco cómo es el texto, si lo queréis pasar, cómo es el texto. Al principio es un Word, texto corrido, eso se llaman galeradas, que es el texto sin maquetar ni nada. Y ahí en rojo pues van las notas a pie de página que yo le voy poniendo a la maquetadora para que luego las incorpore. Entonces, luego la maquetadora, que es yo, la editorial es muy pequeñita, estoy yo sola, pero trabajo con 3 personas que son colaboradores externos, porque si no es imposible hacerlo todo. Y son externos y son muy externos, porque una está en La Rioja, la otra está en Sevilla, yo estoy en Madrid, o sea que estamos cada uno en una puerta. Pero bueno, con los ordenadores hoy día se pueden hacer estas cosas. Entonces se lo mando a Lucía y entonces lo que ella hace es maquetarlo, es decir, le da esa forma que tiene luego el libro con los márgenes y tal, ¿no? Entonces una vez que se ha maquetado empieza el proceso de corrección, que es uno de los procesos más exhaustivos y no más importantes, porque todos lo son, pero más exhaustivos y que corregir un libro lleva semanas, ¿no? Luego ya depende de cada editorial. Hay editoriales que hacen una corrección exhaustiva y ya está, otras que se lo dan a un corrector o se lo dan a varios. Yo a esto le doy mucha importancia y me gusta ser muy minuciosa porque aún así a veces se pueden escapar cosas, se escapan, de hecho. Entonces en amarillo lo que hacemos es que cuando Lucía me manda la maqueta, Elia, la chica que está en Sevilla, y yo empezamos a corregir. Entonces somos 2 personas porque creo que es importante 2 puntos de vista, porque a veces surgen dudas que porque yo sea la editora y decida en última instancia no significa que... Quiero decir que me puede ser muy útil que otra persona me diga no, es que esto a lo mejor de otra manera quedaría mejor. Entonces hacemos todo el tema de la corrección, se le manda el texto corregido a Lucía, lo vuelve a incorporar esos cambios en la maqueta, me manda una segunda maqueta, volvemos a revisar el texto, se lo mando y ya en la tercera maqueta en principio revisamos que está todo bien y en teoría eso sería lo que hacemos, ¿no? La corrección, a veces la gente me dice, bueno, esto sería, pues sí, hay errores muy obvios, ¿no? Pues que se te escapa una tilde, que hay una B y una V, pero la corrección es mucho más allá, va mucho más allá. Por ejemplo, si hay que destacar una palabra, como lo hacemos en negrita, en cursiva, con comillas, o si pongo comillas, pongo la comilla esta española, pongo la inglesa, comilla, en fin. Todo eso hay que determinar. O luego, por ejemplo, también esta corrección que se llama corrección ortotipográfica también tiene otra corrección paralela, que es la corrección de maquetación, que es que ves cómo ha quedado el texto, pues la división de palabras. Si hay una palabra, por ejemplo, la palabra artículo, no sé qué pasa con esa palabra, que siempre da problemas porque siempre se queda al final del guión, del renglón, y se divide artículo. Entonces, empezar un renglón que ponga culo, pues no es que esté mal dividida, pero no es elegante, ¿no? Pues este tipo de cosas hay que corregirlas. Y luego, pues por ejemplo, en un texto, si por ejemplo tenemos un párrafo, que el párrafo son varios párrafos y el último párrafo empieza al final de hoja y se queda una línea sola, eso se llaman líneas huérfanas, entonces eso queda feo. O al principio, una línea sola aquí arriba, se llaman líneas viudas, todo eso hay que eliminarlo un poco por estética, ¿no? Entonces, bueno, todo ese trabajo pues lo vamos haciendo y aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo de un texto corregido a mano. Eso es un texto corregido porque hay correctores que todavía trabajan a mano o se puede hacer por ordenador y luego todo eso, bueno, pues son... aquí tengo, por ejemplo, una corrección de una página de créditos. La página de créditos, que ya sabréis, es la que va detrás de la portada, que aquí van todos los temas legales del libro, el depósito legal, el ISBN, que es este número tan largo, que es como el DNI del libro, que los libros tienen DNI igual que nosotros. Si ha colaborado alguna entidad, se pone pues, el ministerio de no sé qué, ha hecho no sé cuántos. Yo ahora he empezado a hacerlos con un papel especial, que es más ecológico, entonces tengo que poner aquí el sello de el copyright del autor, si hay un traductor, en fin, todo este tipo de cosas se van poniendo aquí. Esto es también una corrección de una página de créditos. Y eso es todo el tema de corrección. Las correcciones a veces, si hay una traducción previa, es decir, si el texto es de un autor extranjero y ha habido que corregirlo, antes de todo esto que estoy diciendo se hace una corrección de estilo. Eso es una corrección también muy exhaustiva, que hay que ver pues, si una frase se puede decir de otra manera mejor dicha. El tema de la corrección es un tema pues, largo y arduo, pero yo creo que merece la pena hacerlo despacio y bien porque da mucho coraje luego ver cosas mal puestas en los libros.
Luego, paralelamente a este trabajo de corrección, se hace un trabajo de diseño, que es el aspecto que tienen los libros. Todo este aspecto, como veis, todos los libros de amarillo tienen más o menos el mismo aspecto, por dentro y por fuera. Entonces esto lo hicimos al principio con Carlos, que es el que lleva el diseño de la editorial, y al principio pues tuvimos que decidir pues, qué tipografía íbamos a utilizar, el tamaño de la letra, qué medidas tenía que haber en los márgenes, todo este tipo de cosas, ¿no? Si hay un índice, pues lo ponemos de esta manera, las notas a pie de página van de esta otra, y luego el diseño exterior del libro, lo que es la cubierta, las cubiertas se diseñan así, todo desplegado. Pues yo le dije, pues yo quiero que sean amarillas, que la gente lo asocie con el nombre de la editorial, y que llamen mucho la atención. La cubierta es muy importante. O sea, cuando entráis los lectores, o entramos en una librería, lo primero que vemos son cubiertas por todos los lados, ¿no? Entonces la cubierta tiene una función muy importante de llamar la atención, pero luego lo siguiente también es la sinopsis, que es lo que leemos. Esto lo que hago es con cada libro lo redacto, se lo mando a Carlos y él lo incorpora en la cubierta. Entonces yo quería que las cubiertas de amarillo fueran atractivas, que llamaran la atención, que fueran elegantes. Tampoco íbamos a hacer una cosa que fuera ahí como una luz de neón, ¿no? Una cosa elegante, y que sirvieran que sirvieran de puente entre los textos que yo quiero publicar, que son textos a veces antiguos, y los lectores de hoy día, ¿no? Es un poco la idea. Entonces, bueno, lo hicimos así, se determina cómo pones, él hizo también el logotipo y tal. La frase esta, que es un poco el lema de la editorial, quien de amarillo se viste, su belleza confía, que está en todos los libros. Y luego hay una frase al final que pongo también en los libros, que va también en todos los libros, que es un poco un guiño al lector. Y entonces luego Carlos lo que hace con cada libro es diseñar una imagen, ¿no? Esto queréis ver. La imagen, yo lo que hago es que hablo con él y digo, mira, el libro va de esto y tiene este tono y de esta manera y me gustaría no sé qué. Tampoco me gusta darle muchos datos porque él es tan creativo y hace cosas tan chulas que yo le digo, haz lo que te dé la gana y ya está. Entonces, claro, sí, es que a mí me llamó la atención la editorial en principio porque el amarillo es uno de mis colores favoritos y luego por la estética que tiene. Sí. A mí me encanta. Él normalmente me presenta varios bocetos, 2 o 3 bocetos, y sobre eso pues se decide. Hay libros, por ejemplo el del pez, fue fácil, o sea, no porque el título diga pez y esto sea un pez, sino porque el pez es importante en la novela, tiene una simbología importante y me gustaron los colores y dije, fenomenal. Luego por ejemplo de cocodrilo, la flor esta no está puesta al tuntún, es la flor mariposa, que es la flor nacional de Cuba, y el color blanco representa un poco la paz para los cubanos y los ideales de independencia de Cuba en la época del colonialismo, del siglo XIX y tal. Y luego la forma que tienen las hojas de ir hacia el tallo representa la unión de todos los cubanos. Entonces la flor está escogida a propósito. Y este bicho es un cocuyo, que bueno, si se lee el libro es un insecto, es como una especie de luciérnaga. Luego, por ejemplo, sin embargo, estos dos fueron más laboriosos. El tema de Saba, claro, era el primero y al principio no sabía si poner fotografías, si poner una ilustración. Me enseñó varios bocetos de una escalera, una noche, no sé qué. Y cuando me mandó que representa un poco el personaje principal, pues dije, me va bien. Y el de Alba Gray igual, me mandó, la novela está ubicada en los años 30, en el periodo entre guerras. Y entonces me mandó primero una chica con una maleta, luego un maniquí con un vestido de la época, luego unos guantes, y entonces luego me mandó y dije, lo veo, porque es un poco, puede ser un poco la protagonista, puede ser un poco la autora en aquellos años que se llevaban estos cortes de pelo, ¿no? Entonces, bueno, las cubiertas también es una cosa importante a decidir. Entonces, bueno, cuando ya está todo esto hecho, la cubierta, los interiores tal, se hace lo que se llama el arte final, que es lo que se manda a imprenta, que en realidad es un poco lo mismo diseñado, pero con unas rayitas aquí, que lo que hacen, esto es un arte final de este catálogo, precisamente. Estas marcas son las marcas de corte, que indican a la imprenta dónde tiene que cortar el papel para luego encajarlo todo. La imprenta normalmente tarda 8 o 10 días, una cosa así, en imprimir el libro, y la imprenta también pues hay que determinar cómo quieres que sean los libros, si quieres que tenga un tipo de papel
papel, u otro tipo de papel, si quieres imprimir en offset o ¿cómo se dice?, en digital, si quieres encuadernar cosido, fresado, todo este tipo de cosas. Luego el papel puede ser más blanco, puede ser más un pelín ahuesado, como son los de amarillo. No solo el gramaje es importante, sino el volumen del papel. El gramaje es si es más fino, por ejemplo el papel Biblia es muy finito, estos papeles son más gruesos. El volumen del papel es importante también, el volumen es cómo de prensado está el papel. Hay veces que tenemos libros que son súper gordos y no pesan nada, y otras veces que libros más finitos pesan un quintal. Eso es porque el papel está más prensado, ¿no? Entonces todo o si quieres solapa, si no quieres, el tamaño, todo esto se determina con la editorial y a partir de ahí pues se hace, ¿no? Una vez que la editorial tiene ya los libros, pues mandan a las librerías maravillosas como esta, y los libreros, que también tienen su línea librera, no editorial, librera, también deciden qué tipo de libros quieren tener, porque son quienes mejores conocen a los lectores que venís a las librerías, ¿no? Y que os puede interesar. Entonces, bueno, a partir de ahí ya está en manos de los lectores y lo que les apetezca leer. Bueno, después de todo este año, es que tampoco me quiero enrollar mucho, después de todo este año, los libros que publico hasta ahora son estos 4. Ya tengo cerrada la programación del año que viene porque las editoriales, claro, imaginaréis que hacer un libro lleva muchos meses de trabajo, ¿no? Entonces las editoriales siempre van cerrando la programación a un año vista. Hasta ahora, bueno, el primero que publiqué fue este, de Alejandro Saba, que es un autor, como os digo, que me encanta, que le tengo mucho cariño. Es un autor de finales del 19, nació en Sevilla. Tiene un apellido raro, pero porque tenía familiares griegos. Él nació en Sevilla, vivió muchos años en Madrid y unos años en París, que fueron sus años dorados. Estamos hablando de París de principios del siglo. Entonces, él llegó a ser una persona importante dentro de la literatura y del periodismo de la época. Es uno de los principales representantes de la bohemia en España. La bohemia, que no la golfemia, porque Baroja distinguió entre las dos cosas. La golfemia eran pues estos señores que no hacían nada y estaban dando sablazos a los amigos en los cafés, pero la bohemia es otra cosa, ¿no? Los bohemios tenían un concepto muy elevado de lo que debería ser la sociedad, una sociedad justa, equitativa, etc. Entonces el contraste con la realidad era tan grande que vivían, pues se automarginaban, ¿no? Algunos pues acababan pues consumiendo drogas y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces Saba tuvo toda la vida un concepto de la sociedad que vivía él no le gustaba, ¿no? Y utilizó sus libros y su literatura para combatir todo esto, ¿no? En este caso es una novela, su obra es un poco pesimista, ¿no? Porque por esto que os digo, ¿no? Esta novela cuenta la historia de una familia, de don Francisco y doña Dolores, que llegan a Madrid, tienen 5 hijos, 3 chicos y 2 chicas, y el padre es un ser muy represivo, con un concepto de una idea del pecado muy exagerada, entonces no deja a su familia ni respirar, ni vivir, ni nada, ¿no? Entonces está haciendo una crítica bestial, ¿no? a un poco cómo se funcionaba en aquella época. Entonces cuenta cómo esta educación influye luego en los hijos y en su vida posterior, ¿no? Es una novela muy potente, tiene algunas partes muy duras y es un poco pesimista, un poco la línea que escribió él. Eso es un poco en cuanto a Saba. El segundo libro que publiqué fue este de Dolores Medio, una escritora asturiana, estamos en los años 40, una cosa así, murió ya en los 90. Esta mujer le pasó un poco como a Carmen Laforet, que siendo muy joven ganó el premio Nadal, y el premio Nadal hoy día es un premio importante, pero hoy día está el Planeta, el Nadal y no sé cuántos premios más, pero en aquella época no había tanto premio literario y el Nadal era pues como el Festival de Eurovisión hoy día, igual, porque los radiaban, cuando concedían había una fiesta para dar el premio, se daba por la radio, era la bomba, ¿no? Entonces ganó el premio Nadal con su primera novela, Nosotros los Rivero, que es un poco una historia de una familia asturiana, y luego siguió escribiendo y se convirtió en una autora muy importante en los años 50, 60, sobre todo dentro de la novela social. Esta novela es novela social, cuenta la historia de un vecindario en el Madrid de los años 50. Realmente Madrid podría ser cualquier otra ciudad porque la historia se desarrolla en el edificio. Entonces, bueno, son los distintos personajes. Hay una chica que se gana la vida como mecanógrafa, otra que tiene una mujer que tiene un taller de costura, luego hay un
señor de 60 años que tiene una mercería, que es un personaje. Toda la gente que lo lee me habla del personaje de Senén, porque es un personaje entrañable. Y luego hay otro personaje que a mí me encanta, no como personaje, porque es un tío un poco raro, pero es que está clavado, que es el portero. O sea, está sacado de una película de Berlanga total. O sea, es una maravilla. O sea, no sé, a mí me gusta mucho. Entonces, bueno, Dolores Morillo dibujaba muy bien toda esa vida en las pensiones de mala muerte de aquellos años, ¿no? Y esa España gris del franquismo y todo este tipo de cosas. Bueno, es una novelita que se muy bien. Hola. Adelante. Interrumpo todo. Nada, tranquilo. La tercera que publiqué fue esta de Elizabeth Mulder, que fue una mujer extraordinaria en el sentido literal de la palabra. Ella perteneció un poco a la burguesía catalana y bueno, recibió una educación muy esmerada y la supo aprovechar. Hablaba 5 idiomas, tradujo autores clásicos franceses y rusos. Me dijo el nieto que además de hablar estos 5 idiomas sabía leer y entender el árabe. Eso en los años 40 en España, una mujer, es una locura, ¿no? Viajó muchísimo por Europa, por Latinoamérica, escribió poesía, novela, también tocaba el piano porque había aprendido a tocar o sea, era pues una mujer muy interesante. Sí, yo he visto alguna entrevista y da gusto. Una mujer que hablaba muy calmada y en fin, no sé. Luego llegó la guerra y no se casó con nadie, ella decía que era muy partidaria del diálogo y que no se metía en más historias, ¿no? Y tiene una obra muy interesante. Esta novela se publicó a finales de los años 40 y fue una bomba en su momento, tanto por parte de la crítica como por parte del público, ¿no? Los personajes de sus novelas son un poco como era ella, sobre todo los personajes femeninos son mujeres independientes, que tienen muy claro lo que quieren, ¿no? En este caso Alba Gray, que es la protagonista, hay una parte de la novela que sale menos pero siempre está presente, pues es una chica que le hace una promesa a su abuelo en el lecho de muerte, que tiene que encontrar a un familiar, ¿no? En realidad eso es a partir de ahí pues se desarrolla toda la novela, hay más personajes, es una novela muy, como digo, muy cinematográfica, o sea, como entretenida, es muy entretenida, pero lo mejor de la novela es algo en lo que la autora era muy experta, y es en la construcción de personajes. Están tan bien construidos, a veces con una pincelada entiendes por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice, y además incluso los personajes secundarios darían lugar para otra novela, ¿no? Y luego tiene unos diálogos que son muy chulos, porque son diálogos muy inteligentes, a veces aparentemente son frívolos, pero dicen cosas que están muy bien, ¿no? Y luego, por ejemplo, a ella no le gustaba nada la novela rosa. En aquellos años la novela rosa estaba de moda, sobre todo escrita por mujeres, y a ella no le gustaba nada. Hay gente que le gusta y hay gente que no, a ella no le gustaba. Entonces, cuando en algún momento de la novela parece que va a ir por un derrotero así un poco cursi, por decirlo de alguna manera, o lo que ella consideraba cursi, pues te pega así un bandazo, te va por otro lado y entonces sale... Hay algunas escenas que, bueno, no me voy a enrollar ahora, pero que están muy bien, ¿no? Que hay una parte que... No lo voy a contar. O sea, lo leemos. No tiene gracia. Sí, eso es. Entonces, bueno, es un libro que me encanta. Y además se ve que la mujer pues escribía... Está muy bien. Me encantan todos, o sea que voy a... Imagino. Claro. Y luego el último que he publicado es este de Severo Sarduy, que es un autor maravilloso, una de las principales figuras de la literatura cubana del siglo XX, aunque hoy día en su país está vetado. Él marchó de Cuba siendo muy joven, era homosexual y estuvo viviendo en París, vivió en París toda su vida. También pintaba, escribió mucha crítica de arte en su momento, y se nota que era pintor porque yo he visto alguna entrevista y él dice que cuando iba a escribir, para él era una pulsión, ¿no? Necesitaba escribir. Entonces era más que una cuestión intelectual, era una cuestión física. Le venía lo que quería escribir a la mano, entonces necesitaba escribir y además se movía mucho. Decía, yo me muevo mucho cuando escribo. Entonces él quería que sus lectores, cuando leyeran sus libros, no se fijaran tanto en la historia que relataba, que también hay una historia, en este caso es la historia de un niño que vagabundea por las calles de Camagüey y La Habana de pequeño y luego pues se hace un poco más mayor y descubre el mundo adulto y tal. No es tanto la historia en sí como cómo la cuenta, ¿no? Es una literatura muy colorista, tienes colores, olores, texturas, entonces él quería que sus lectores, para leer a Sarduy hay que romper esquemas, olvidarte de todo y dejarte llevar, ¿no?
Y en este caso, como os digo, pues yo creo que con las notas a pie de página se ayuda. Es un autor un poco más exigente, pero vamos, que tampoco es una cosa, quiero decir, que se lee perfectamente y sobre todo de esos que se disfrutan durante todo el proceso de lectura, ¿no? Entonces, bueno, esto es todo lo que hay en la web de Amarillo. Si a alguien le apetece echar un vistazo, amarilloeditora.com. Tengo puestas en las fichas de algunos autores, no sé si recordáis, hay gente muy joven por aquí, a lo mejor no os suena, pero en los años 70 finales había un programa en televisión buenísimo que se llamaba Fondo, cuando la televisión era en blanco y negro, que lo presentaba Joaquín Soler y que era un programa de entrevistas. Cada día duraba 1 hora y cada día entrevistaban a un personaje de la cultura, ya podían ser escritores o gente del mundo del cine y tal. Entonces hay una de Elizabeth Mulder, Sábano, porque en aquella época no había televisión, claro, y hay otra de Sarduy, y hay otra de Ramón J. Sender, que es el próximo autor que voy a publicar, que de aquí a un mes sale, Nocturno de los 14, que es una novela muy interesante y bueno, no muy conocida, está descatalogada desde hace 40 años, habla sobre el suicidio, pero es un juego literario, ¿no? Es un personaje que recibe una noche a 14 amigos que se han suicidado y a la vez esas 14 personas existieron realmente y fueron amigos del autor. O sea, es un juego literario entre realidad y ficción. Algunos son muy conocidos, como Ernest Hemingway, que se suicidó, o hay otros pues, que son menos. Bueno, esa vendrá dentro de un mes. Y a Sender también le hizo una entrevista a Joaquín Soler en este programa. Entonces esas entrevistas las tengo, el enlace, porque están colgadas en YouTube, puede ver cualquiera, y las tengo en la web. Entonces si os apetece, pues podéis echar un vistazo a la web y ver un poco más de qué van los libros. Luego también está en Instagram y en Facebook, Amarillo Editora, pues ahí voy poniendo, también hay un boletín en la web para recibir información de lo que se vaya publicando. Y bueno, y a través de las redes sociales. En fin, bueno, esto es todo. No sé si me he pasado, me he quedado corta de tiempo, no sé. Maravilloso. Solo me gustaría añadir, y esto lo digo de verdad, o sea, suena un poco atópico, pero es verdad que un poco el objetivo que tuve yo desde el principio y que sigo teniendo con la editorial, aparte del objetivo normal de publicar libros y que la gente los lea, ¿no? Es un poco, sé que suena atópico, no sé, pero es que es así. Un poco aportar un granito en esta sociedad de hoy día que tiene cosas maravillosas, o sea, no es todo malo ni mucho menos, pero yo creo que está un poco instalada en el griterío y en los radicalismos y el no, quiero decir, todos tenemos opiniones y tal, pero hay veces que vendría creo que se está perdiendo un poco la capacidad de escucha. Un poco la empatía, que ya sé que se dice que está muy sobrevalorada y estas cosas que se dicen ahora, pero yo creo que son valores que no deben perderse nunca. Y entonces esa capacidad de escucha, esa capacidad de crítica del individuo, que todos, absolutamente todos, seamos donde seamos y estemos donde estemos, todos tenemos. Entonces, bueno, yo creo que la literatura contribuye a fomentar esas cosas, ¿no? No digo que sea la mejor manera, pero creo que es una manera muy buena. Y tampoco sé si es la mejor, pero es muy válida. Entonces yo intento, pues, muy humildemente y a poquitos, bueno, pues hacer eso, ¿no? Y aparte, si la gente, pues que lea los libros y se divierta un montón, porque también eso es maravilloso. Entonces, bueno, pues nada más, y ya, si alguien quiere decir algo, aportar algo, preguntar algo, pues eso es todo lo que os quería contar, no sé. Pues yo sí, de momento primero darte las gracias. No, yo, gracias a vosotros. Sí, independientemente que soy lectora. A ver, tengo una duda, soy lectora cero, pero es de mi sobrina que está escribiendo un libro, Sí. una autobiografía, y me ha pedido, por favor, ¿qué te parece? Dame una opinión. Claro, al ser autobiografía, emocionalmente me ha hecho daño, pero ya le hice la valoración desde el punto de vista literario, Sí. para que me entiendas. Y que ella quiere, con idea de publicarlo y todo. Me parece que me dijo que estaba haciendo un curso o algo sobre autobiografías online o algo así, Sí, me dijo. sí. ¿Qué consejo me podrías dar para yo transmitirle o...? Sí. A ver... Perdona, porque es que es para mí emocionalmente las heridas del corazón, las heridas se me han quitado algunas, de lo que empieza con... solamente he leído los 2 primeros capítulos, pero claro, ella ha confiado en mí
y le tengo que dar, y le di la evaluación, como te dije, desde el punto de vista literario, pero no emocionalmente, porque si no entonces... Claro, emocionalmente hay que tener en cuenta que en el momento que publicas un libro eso lo va a leer mucha gente, o sea, quiero decir, hay que estar preparado para que eso, y la gente le puede gustar más, menos, criticar más, o sea, digamos que te expones absolutamente, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, pues cuando acaben, supongo que estará haciendo algún curso de escritura, creativa... Sí, está todo, ahí está. Sí. Ella es profesora de inglés y por circunstancias no es mayor, pero a raíz de la pandemia y atrás por circunstancias que no voy a contar, pues está contenta porque al final le han puesto nombre a la enfermedad que tiene y no era mucho, le han dicho que tiene fibromialgia. Y entonces está descargando esa emoción que cree que viene a través de lo que le sucedió hace unos años, lo está plasmando en su libro. Me parece una muy buena opción, claro, de sí. sacar un poco... sí. Yo lo que le diría es que adelante, porque sí. para empezar, o sea, sí, publique más o menos o regular, le está sirviendo, por lo cual adelante, sí. y además pues, está muy bien que lo haga. Y luego la parte ya comercial de publicar o no, pues tendría que dirigirse a... Hay editoriales que están más especializadas en autores noveles, es decir, autores que no son conocidos. Y a lo mejor, y lo que se hace es mandar el manuscrito original y ellos ya deciden. También se aconseja, porque es lo que hablábamos antes de la corrección, contratar previamente un corrector que le haga una corrección de estilo al texto, porque se lo va a poner, o sea, no le va a tocar nada de lo que ella, la esencia de lo que ella ha escrito, pero le va, bueno, yo no la conozco. Perdona, a mí me ha mandado el borrador, vamos, lo que está escribiendo ella para eso. Pues cuando le tenga acabado, una buena opción, si tiene idea de publicarlo en serio, pues contratar un corrector de estilo, que en internet hay una asociación de correctores que hay gente asociada, que son profesionales de la corrección, y buscar un corrector de estilo y que le dé una vuelta, pues siempre le va a decir, pues mira, esto dilo de esta otra manera, que es lo mismo que tú has dicho, pero queda mejor, más... Y se lo va a poner, digamos, más bonito, con un lazo, y ya con eso pues mandarlo a alguna editorial que le pueda, y ya pues esperar a que sean los editores los que... Alguien que esté centrado en esa línea de publicar autores noveles, que los hay. Pues muchas gracias. Nada, mucha suerte con el libro. Una pregunta, Esther, ¿tú eliges siempre los autores o hay autores que te envían a ti manuscritos para que...? Yo no, porque entre otras cosas no doy abasto. De hecho, voy a tener que buscar para el siguiente libro otro corrector. Yo corrijo ahora con Elia, pero claro, la corrección me lleva mucho tiempo. Entonces, claro, cuando tenía un libro 2, pues lo podía hacer, pero ahora ya se me está yendo de madre. Y es una cosa que hay que hacer despacio y bien. Entonces voy a tener que buscar otro corrector que corrija con Elia, aunque yo luego lo revise. O sea, quiero decir que por tiempo, si encima me pongo a leer manuscritos, ya me vuelvo loca. Y por otro lado, mi ritmo de producción es lento, o sea, yo este año he hecho 5 libros, el año que viene publicaré 6, y si llego a 8, pues no lo sé, ¿no? Pero quiero decir... Está muy bien, ¿no? Para el primer año. Sí, ya veremos a ver si el que viene hemos comprometido a 6 y contratado 6, pues tengo que publicar 6, ¿no? Pero no, manuscritos no, porque alguna vez me han mandado algo, pero es que no me da tiempo, entonces no puedo. Entonces, son autores que busco, eso no significa que no venga alguien y me diga, oye, este autor, y yo diga, no lo conozco, y lo busque y lo mire, y a veces, pues, por supuesto, o sea, yo estoy abierta, pero más allá de eso son autores que los busco, los miro, por supuesto leo siempre antes lógicamente, ¿no? Y a veces hay libros que incluso los leo más de una vez, hay veces que los leo y me hago una opinión como lectora y digo, bueno, ahora voy a leerlo como editora, ¿no? Para ver si realmente esto puede tener un público comercialmente, porque claro, la editorial es todo muy idílico y muy bonito, pero es una empresa y se tiene que mantener económicamente. Yo ahora mismo pues es mi medio de ganarme la vida, entonces tienes que publicar cosas, no solo, es un error publicar solo lo que a ti te gusta, tienes que publicar, bueno, una vez lo puedes hacer como capricho, pero tienes que pensar al final en quién va a leer esos libros, ¿no? Entonces en principio los leo, los busco mucho también de segunda mano y autores estos que están pues eso, olvidados. Eso te iba a decir, Esther, ¿tu línea editorial cómo la definirías? ¿Como autores del 19 o autores olvidados? Sí, 19, 20, sobre todo 20. Sagas del 19, el 19 también, pero sobre todo del 20. Literatura contemporánea, diría yo. Un poco rescate de clásicos contemporáneos. Es un poco eso.
sea, literatura olvidada, Sí, pero sí, sí. por Por ejemplo, esencia. sí, ¿no? sí, lo que pasa es que, por ejemplo, el año que viene tengo dos autores, uno italiano y uno rumano, que están vivos, son los únicos vivos que tengo de momento. Y estos autores son muy importantes en su país y son muy conocidos. Por ejemplo, el rumano es Dan Lungu, que tiene algo publicado en Pretextos, pero allí es un autor muy conocido y muy querido, pero aquí apenas se le conoce. Y luego Stefano Beni, que es italiano, que publicó Anagrama hace 1000 años un libro maravilloso. Y entonces son autores que en este caso no es un rescate, sino la otra línea que digo yo de autores extranjeros que aquí no se conocen mucho. Y un poco, el otro día me decía un librero, joder, me gusta mucho y tal, dice, ¿tú crees que tiene público? Digo, a ver, evidentemente no es una línea editorial para mayorías, ¿no? Pero bueno, yo con que si ha habido gente que me ha dicho, joder, no conocía a Dolores Medio, que novela más, o Alba Grey, me ha encantado, esta autora no la conocía, pues a mí es que es una felicidad increíble, ¿no? Sí, pero también tenéis que tener traductores, entonces el rumano, Claro, claro, italiano, efectivamente. El año que viene, ya de hecho el rumano ya he contactado con un traductor, la traducción también es un coste muy importante, la traducción y la imprenta es lo más costoso, digamos, pero por ejemplo la traducción, yo tengo muy claro que quiero un buen traductor, porque para publicar una chapucilla pues me dedico a otra cosa. Entonces, bueno, pues sí, hay que contratar a un traductor y luego hay que hacer una corrección de estilo, lo que os decía antes, en fin, es un proceso un poco más largo. De hecho, ya le he mandado el texto y me lo va a tener para casi verano, o sea, es que son procesos muy lentos, por eso se va haciendo siempre con mucho tiempo por adelantado. Pero vamos, más allá de eso, es una cosa apasionante. Y la novela de Ramón J. Sender que vas a publicar, ¿cómo llegaste a él? Porque, a ver, Ramón J. Sender sí que es conocido. Sí. ¿Por qué decidiste publicar esa novela de Ramón? Pues a mí es un autor que me gusta. Yo había leído Imán hace tiempo, que narra un poco, bueno, es una novela, pero está basada un poco en su experiencia en la guerra de Marruecos, en el desastre de Anual y todo esto. Y yo quería haber publicado Imán, pero coincidió que cuando todavía no había creado ni la editorial, ¿no? Pero coincidió que ese año se cumplieron 100 años del desastre de Anual y se adelantó otra editorial, que esto también pasa. Hay otros libros, por ejemplo, bueno, hay algún libro más que yo tenía en mente que los han publicado ya, bueno, pues eso pasa. Y otras veces pasa, que eso me lo dijo también una editora, que a veces quieres ir a por un autor, haces una propuesta económica y no llegas, porque yo soy una editorial pequeña y eso me ha pasado con un autor al principio que me costó encontrar a la hija. Yo sí ayuda y cuando di con ella, bueno, no llegamos a un acuerdo, dije, bueno, pues no pasa nada, yo llego hasta donde llego. Una editora me dijo una vez, hay que saber retirarse, porque si te vas a arruinar por publicar a un autor porque se te ha metido en la cabeza y tal, pues no. Entonces a veces eso pasa. Y en el caso de Ramón J. Sender, pues yo quería haber publicado Imán y se adelantó una editorial y dije, bueno, es que es un autor, además tiene una obra muy extensa y muy desconocida, salvo títulos que a todos nos suenan. Entonces esta novela a mí me encantó, es que es una novela, espera, que me pongo a hablar y no acabo. Es una novela, es muy sugerente, es a veces controvertida, es una novela yo creo un poco diferente a lo que hemos leído de él y a veces es un poco bastante onírica, ¿no? Tiene un tinte así un poco surrealista, otras veces un poco expresionista, a mí me cautivó y entonces bueno, es este personaje que va hablando con esto y entonces a través de esa aparición de esos 14 personajes en su casa durante una noche, que como digo fueron personas que existieron realmente, pues hablan sobre la vida, sobre el exilio, sobre el amor y en fin todo este tipo de cosas, ¿no? Y es una novela muy diferente y muy chula y yo dije, me apetece mucho publicarla y además es que es muy desconocida, ¿no? Y nada, en este caso pues, lo lleva una agencia y fue todo más fácil. Y en un mes pues ya está ya el proceso de corrección y todo esto. Y ya tengo ya la cubierta. Está ya en la web la cubierta, además, otra cubierta de Carlos Repsol. Y nada, y eso. Y para el año que viene pues tengo a Vicente Leñero, que es un autor mexicano ya muerto, que es muy conocido en su país, pero que aquí no es conocido. Por ejemplo, ese es un caso de un autor que yo no había oído hablar de él y un amigo me dijo, joder, pues Leñero
y lo leí y dije, pues me gusta, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que también estar abierto. Yo recuerdo cuando era librera que a veces venían los clientes y te decían, oye, ¿no tienes nada de Estados Unidos? Pues ¿Quién es? a mí me ha pasado. Y claro, aprendes No también con conoces los... mucho. Claro, hay que tener una mente así un poco... Nosotros sugerencias de los clientes, Claro, aprendemos todo. sí, ¿Verdad? sí. Yo creo que eso es bueno y enriquece, claro. Es una maravilla, además se aprende. Claro, de se ellos, aprende, dices ya. claro que sí. Pues esto es igual. ¿Y en qué momento hiciste la transición de dejar de ser librera a ser editora? Porque tela, ¿eh? Pues, a ver, yo llevaba... ¿Verdad? Si a nosotras ya nos dicen valientes, ella ya ni te cuento, ¿eh? Yo llevaba... La primera vez Y ella que sola, oigo o sea, este un tema año, es que así, mirad, y- es que es muy y fuerte. Estela. Yo llevaba 25 años, acabo de cumplir 50, es una locura, pero todavía estoy asimilando, porque no se cumple este horario y todavía estoy asimilando, he cumplido 50. Entonces, llevaba 25 años en la librería, yo he sido muy feliz y era además la encargada, o sea, tenía un buen puesto, un buen sueldo, un buen horario, esas cosas que hoy día me parece que es lo máximo, ¿no? Pero claro, ya, no porque llevara muchos años, sino porque ya llevaba años queriendo meterme en el mundo editorial. Mi primera idea fue buscar trabajo en una editorial. Hice un curso, un máster, de esto que llaman ahora, de edición profesional y me cautivó. Entonces había que hacer un proyecto editorial y no sé qué. Yo como soy muy burra, cuando me pongo a hacer algo, me pongo a tope, ¿no? Entonces hice un proyecto, un esbozo de lo que luego ha sido Amarillo Editora y el profesor me dijo que estaba muy bien, que se lo iba a hacer en serio. Y yo dije, perdona, yo he hecho esto para el curso y a mí ya me estás contando, ¿no? Y luego, claro, eso se queda ahí en un cajón y luego pensaba y decía, pues es que si yo voy a trabajar en una editorial, pues lógicamente entras en una editorial y vas a hacer pues más labores, supongo, administrativas o tal, ¿no? Entonces lo realmente apasionante es buscar autores y tal. Entonces, poco a poco en mi cabeza fue creándose la idea de y si verdaderamente lo llevo a cabo. Tengo la suerte de que en mi casa, mi chico que conocisteis en verano es un encanto y mi padre, mis amigos, me han apoyado y me han empujado y eso ayuda mucho porque si claro, si todo el mundo te dice, no me vas loca, pues claro, dices, no lo hago, ¿no? Aparte de eso sí que fue una decisión muy meditada, o sea, yo tardé por lo menos un par de años en dar el paso, pero ya cuando lo di dije, porque no podía compaginar, me decían, bueno, ¿y por qué no sigues en la librería y económicamente? Y es que no, es imposible, ¿no? Además es que la cabeza tiene que estar en una cosa, no en dos. Así es que di el paso hace un año y aquí estoy. Además mañana se cumple un año desde que me puse a ello. Así es que qué mejor manera de pensaba esta mañana que celebrarlo aquí. Así es que nada, pues todo eso. Muy bien. Gracias por A ti, Pues tenéis los libros que a vuestra disposición si queréis, ¿vale? A ver.